Pues bueno, estas son las conclusiones que hemos grabado especialmente para usted, que nos sigue en las redes sociales, ya sea en YouTube o ahora directamente en la página web de Observatorio 2012. El programa que hemos tenido ahora es un programa que trata del tema de la estrategia de desarrollo económico específicamente en el país, y nuestros invitados fueron Leonardo Lomelín y Gerardo Esquivel. Bueno, Lorenzo, en el programa, a raíz de un par de preguntas que incluso tú y yo les propusimos a los invitados, se habló de los mitos relacionados con el tema de la economía. Decíamos que hay en el ambiente político, en el ambiente mediático mexicano, algunos temas recurrentes que hablan de un país pues más desarrollado de lo que en realidad parece ser México, con una clase media más robusta de la que según nuestros invitados teníamos, y también algo muy importante que tú hablabas, que es este tema de las reformas estructurales. ¿Qué tenemos por ahí de cara a las conclusiones? Bueno, yo creo que tanto Gerardo como Leonardo nos ayudaron a desmitificar, valga la expresión, estos dos lugares comunes que de un tiempo para acá se han instalado en el debate público. El primero es, justo como señalabas, aquel que plantea que México es un país de clase media y que se funda sobre todo en una lógica, digamos, numérica bastante simple. Esto es, si tomamos el total de la población y calculamos cuánto están en pobreza, resulta que es algo menos que la mitad. Esto quiere decir, se dice en automático, que la mayoría de la población vive en una situación clase media. Gerardo Esquivel nos ayudó a desmontar este mito en el sentido de que es una ilusión pretender, es un lugar realmente poco elaborado el sostener este punto cuando se obvia el hecho de que hay alrededor de 53 millones de pobres y de estos cerca de 1 de cada 5 mexicanos que viven en una situación que no puede ni siquiera garantizarle la subsistencia más elemental, que es la subsistencia alimentaria. Y el otro gran mito es el que tiene que ver justamente con las reformas estructurales, algo que de un tiempo para acá se nos ha venido vendiendo como lo que hace falta para que el país mejore, y como una irresponsabilidad de la clase política que no se hace cargo del punto. Leonardo Lomelí en este caso me parece que nos ayudaba a identificar bien el punto, señalando esencialmente que el problema no son reformas estructurales, sino que las reformas estructurales que tuvimos en el pasado no han dado los resultados que se esperaban y han generado una estrategia, ya aquí sí no solo estrategia, sino un modelo, decía, el desarrollo importado casi sin cuestionar, que pues ha generado falta de un crecimiento del empleo como se necesitaría pensando en el bono demográfico, falta de un acceso a la salud como se demandaría en una sociedad, digámoslo así, que aspira al desarrollo, a un adecuado desarrollo, entre otros muchos elementos. Es decir, al final del día el problema es sí a aplicar ciertas reformas, pero centradas más bien en una lógica de mayor distribución del ingreso, de hacer mayor énfasis en la satisfacción de los derechos sociales, entre otros. Que quizá pues este es el punto que nos queda pendiente. De hecho, Leonardo Lomelín, en el programa que en verdad les sugiero, le recomendamos que descargue totalmente y lo vea completo, decía que este tema de las reformas estructurales, citando a Octavio Paz, era una especie de trampa de la fe. Y entonces nos decía, bueno, pues ninguna de las tres que se han hablado, al menos como se han planteado, lo subrayaba ahora Lorenzo, la energética, la reforma laboral en los términos en los que ha sido discutido, y él decía, sí, bueno, pues la fiscal quizá más que las otras dos, pero ninguna es quizá la clave para detonar el crecimiento y la distribución de los recursos que el país necesita. Bueno, entonces, Ciro, ¿cuáles son, digamos, las alternativas a la estrategia actual que desde la perspectiva de nuestros invitados podrían ayudarnos a encontrar una senda hacia adelante? Bueno, yo la primera conclusión que subrayaría es que sí hay alternativas, es decir, a contracorriente del discurso mayoritario en los circuitos del statu quo económico, que insisten en que lo que se está haciendo es lo único que se podría estar haciendo. Por el contrario, nuestros invitados nos dijeron sí hay alternativas. Y esas alternativas no tienen que ver con volver al pasado. De hecho, nos comentaban, fue necesario que México se abriera como economía, que privatizara algunas actividades, que replanteara el papel del Estado, pero esto no se hizo necesariamente bien y ahí tenemos los resultados con un insuficiente crecimiento que se traduce
en un muy mediocre nivel de creación de empleo para una población joven y que millonariamente se está de millones de personas incorporando cada año a la edad de trabajar y al deseo de producir productivamente. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? Digamos? Uno, creo que habría que replantear el papel del sector externo, es decir, entender que no basta con que seamos una buena economía exportadora, si ello no implica que las exportaciones estén al mismo tiempo jalando al resto de las actividades. Y eso tiene que ver con la ausencia de una auténtica política industrial, lo señalaban nuestros invitados, tiene que ver con la carencia de crédito y de un sistema financiero mexicano que cumpla con su misión. Tiene que ver también la debilidad del mercado interno con el bajo nivel de empleo y los bajos salarios. En ese sentido, una estrategia alternativa tendría que poner énfasis en la creación de empleo, pero también en la recuperación de los salarios y, por supuesto, tiene que ver con un papel más activo de la inversión y del gasto público, sobre todo fortaleciendo las capacidades productivas, generando bienes públicos, infraestructura de la economía, y eso de nuevo nos lleva al tema de la reforma fiscal. Entonces, pues alternativas hay y lo que esperamos es que podamos a lo largo de la campaña electoral que está por arrancar en unos meses, tener definiciones precisas de los partidos y candidatos en este tema. Nosotros en este espacio se las plantearemos. Pues eso sería mi comentario. Pues me parece que conclusiones muy completas. Gracias a usted por descargarnos y por seguirnos a través de las redes sociales. Recuerde que Observatorio 2012 tiene ya su propia página de internet. Quizá usted ha sido la vía a través de la cual ha accesado estas conclusiones a través de la página de TV UNAM. En esta página, usted además de poder ver los programas, tendrá también acceso, si así lo desea, a los documentos sobre cada uno de los temas que discutimos y que semana a semana vamos seleccionando y que usted podrá descargar para enterarse más a fondo de los temas que nos ocupan. No olvide de acompañarnos también en nuestra transmisión en vivo los martes a las 9 de la noche y la repetición los domingos a las 8 aquí en TV UNAM.